Hola a todos, bienvenidos a mi canal Radio War. Yo soy Alonso RPG, autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes, y bienvenidos a este nuevo sábado en donde vamos a reseñar otros dos relatos más de Dismórfica. Y este es el penúltimo sábado, porque el que viene se vienen ya los últimos dos relatos de Dismórfica, Letras Descarnadas, y pues de aquí para adelante vamos a descubrir otros relatos más. Así que nada, vamos a estar hablando sobre Un niño como cualquier otro de Alfonso Padilla. Y el segundo relato es Yo repugnante, María Larralde, de España, y el primero de México. Así que sin más preámbulo, empecemos. Un niño como cualquier otro. Pues bien, creo que esta es una de las historias con más sorpresa y admiración, pero bueno, admiración quizás hacia lo morboso. Antes de hablar sobre el texto, vamos a hablar un poquito sobre el autor, Alfonso Padilla, de México. Autor de los cuentos Fragmentos de Terror, director de la revista digital Letras y Demonios y la revista digital Letras, Entre Sábanas de Género Erótico, ha sido publicado en las revistas Cruz Diablo y Videm, Tenebrarum y Eternum, también en los libros de las antologías de Historias Pulp, Malos Sueños, Líneas de Cambio y En Torno al Fuego. Fue finalista en el concurso de cuentos It 30 Aniversario o It 30 Aniversario. Ha publicado una novela llamada Dime tus pecados. Pues bien, con respecto al texto, Un niño como cualquier otro, este cuento relato vaga, es la historia de Jorge, un niño como cualquier otro, y así empieza la historia, que tiene una vida común y corriente con sus papás, con sus hermanas, con su mamita. Y hay una parte en que me gusta bastante porque es un párrafo que detalla cómo es su vida y lo tranquila y lo normal que es una vida tan normal y feliz que jugaba con su padre los fines de semana y al acabar comían helado de mantequilla. Y bueno, y después muchas otras oraciones más que dibujan toda esta vida ejemplar de su familia y de él mismo, ¿no? Como niño. Pero no es hasta que cumple 10 años en que está en primaria, en los grados más altos, y un chico llamado Pepe, que es el primer buller, lo comienza a molestar, ¿ya? Y todo empieza por su aspecto físico, pero el cambio emocional es después. Al comienzo era como que lo molestan sin sentido, ¿no? No había un porqué. Y le comienza a decir cosas como que mira que tiene culo de vieja, pero mira que nalgón se ha puesto Jorge. Eh, Otros, y bien aguado y flácido como marrana. Ya estos, eh, podríamos decirles como insultos o molestias hacia nuestro protagonista. Pero ¿qué pasa? Que esto, si bien lo fastidia y él no encuentra el hilo, la coherencia de por qué le hacen esto a él, no es hasta más adelante, hasta cuando llega a secundaria, en que otra persona también, o sea, cuando le vuelven a molestar, ¿ya? Él se da cuenta antes que su cuerpo había cambiado de aspecto, específicamente sus nalgas habían crecido muy abruptamente. Y todas esas referencias, todos esos insultos que le escuchamos antes, se reflejan un poco en su aspecto de él. Entonces él en su cuarto se mira, se observa y ve que lo que le habían dicho en ese momento lo tiene palpado ahí, ¿no? O sea, físicamente tal cual. Y hay una frase que me gusta, ¿no? Dice que cuando escucha eso, o sea, siente mirándose, siente que esas voces, siente que lo que le habían dicho antes le ronda por la cabeza, le ronda en su cuarto. Una de esas frases era: apestan tus nalgas de anciana. Le pareció oír a Pepe decirle en el cuarto, como si estuviese al lado con su pandilla de compinches. Pero no había nadie, solo era su miedo y sus recuerdos. Entonces ahí nos plantan la idea de que estaba trabajando psicológicamente el bull que le hacían a él, ¿no?
que le hicieron daño mentalmente. Es como que te trastornan tanto alguna parte de tu cuerpo que ya es como lo tienes tan impregnado que nadie te va a cambiar eso. Eso fue lo que le estaba ocurriendo a Jorge. Y a medida que pasaba el tiempo, se construyeron más. ¿Qué pasa? Que una vez en secundaria se encuentra con otro chico llamado Rodrigo y le da un piquito. Entonces la reacción de nuestro protagonista Jorge no era la acertada, pero tampoco era el rechazo, así que se adhiere a ese pico y comienza a descubrir sensaciones que como adolescente pues le gusta a él, ya, pero le gusta de una manera casi, bueno, muy morbosa, iba a decir insano, pero muy morbosa y natural de su parte, pero con otro chico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro protagonista Jorge, bueno, el otro, Rodrigo, que mi tocayo, le comienza a hacer lo masturba oralmente y luego, al sentir eso, al sentir placer, él le da la tuerca, le cambia la tuerca y le comienza a hacer masturbación oral al otro muchacho. Pero acá es una escena bastante loca y esto es lo que me sorprendió, que me sacó así como, o sea, lo sentí bien trabajada la escena. Y eran que estas mismas voces que rondaban de Jorge vuelven a este momento y él conecta las voces tan vívidas, o sea, las presenta en su vida como si la escuchase mientras su vida va avanzando. Entonces, hay significados de él y oraciones de esas voces que eran sus insultos que le decían antes y les rondan en la cabeza mientras él va haciendo, masturbando oralmente a su compañero y se siente tan cargado con, con lo que había sucedido antes que le arranca de un mordisco el miembro de su compañero y él revienta en gritos y gemidos. Esto ocasiona a que, bueno, había una escena con un psicólogo antes, pero el psicólogo le dijo que era normal sobre sus nalgas, que el psicólogo mismo lo lleva a encerrar, ¿no? En un, como especie de manicomio, algo así. Por ejemplo, hay un párrafo que me gusta y que plasma esto, ¿no? Dice, el tiempo pasó y entre la escuela secundaria donde Pepe y sus compinches ya no estaban para recordarle y decirle sobre su trasero, aunque las frases retumbaban en su interior, a cada momento como fantasmas vengadores que lo quisieran atormentar de por vida. O sea, ya está plantado en su vida, ¿no? No entendía cómo el psicólogo no podía ver semejantes masas que le colgaban, o más bien no quería verlas y trataba de engañarlo al igual que sus padres, porque sus padres no le hacen caso. Este parrafito que al último que les acabo de leer, creo yo que demuestra el, el daño psicológico que le hicieron a nuestro protagonista Jorge. Y creo que es así, porque lo trabajaron tan abruptamente, bueno, sus bullers, los que le hacían bullying a él, que, que retumba en su personalidad, retumba en su aspecto físico y retumba también en su aspecto mental, tanto así que lo tiene arraigado a su cuerpo, ¿no? Y él, a pesar, o sea, sus ojos están completamente, creo yo, que están cegados, y lo que observa en el espejo sobre sus deformaciones, en específico en sus glúteos, no es más que su imaginación. Y el psicólogo no lo puede ver porque físicamente no está, creo yo. Estoy tratando de armar un rompecabezas que mi mente sea, perdona, estoy tratando de armar un rompecabezas que mi mente se ha construido. El psicólogo no lo ve y no lo entiende el protagonista, que es justamente eso lo que le hace daño, ¿no? Esa deformación, pero también es mental. Entonces por eso se lo llevan. ¿Qué pasa? Que, bueno, después suceden varios hechos que ya la historia se mantiene en ese clímax, no baja ni vuelve a subir. Que es que hay un enfermero que se llama Fausto que también eh, quería vengarse de él. Llega un punto el protagonista que por encerrarlo y porque nadie lo entiende a él, se quiere vengar del enfermero, del psicólogo, de sus papás. Y ahí termina, ¿no? En un descanso
y aún y cargando ese pesar, ese mal de sus deformaciones en sus nalgas hasta un extremo que su deformación llega hasta el piso, dice. Eso es como si te dejara ahí, ¿no? En el limbo la historia. Como si quisieses ver cómo concluye. Pero la sensación final es esa, que nuestro protagonista vive atormentado justamente por esa deformación. Y que sus causas, creo yo que está acá. Y eso es lo interesante del relato. Qué pena por Jorge. Y bueno, y todas las atrocidades que pensaba hacer. Y espero que lo haga. Bueno, continuamos con el siguiente. Yo repugnante. Hay varias partes en el texto en que se escribe silencio como único párrafo. Y así me dejó terminando el relato, aunque sabía que iba a terminar así. Cuando se tratan de monólogos sufridos, que lo único que hacen es soltar tantos sentimientos que llegas a sentir eso. Pero bueno, hablemos de la autora. Se me salió una lisura, disculpa, espero no te ardan tus oídos, pero no quería ese final, pero sabía que iba a suceder. Bueno, María Larralde, de España. Creadora de historias pulp en 2016, publicó MacReady con Elmer Rudenstrik, novela antológica de ciencia ficción, y La guarida de El caníbal, espada y brujería. Creadora del periódico de ciencia ficción Fiction News, bajo el sello Historias Pulp y Letroides. Creadora de la revista literaria monográfica sobre el cine de ciencia ficción y terror, publicaciones en revistas de terror y diferentes editoriales, Editorial Eternon, Editorial Cthulhu, revista Letras Entre Sábanas, revista Letras y Demonios, entre otras. Antología de relatos Come Almas, Laboratorio BBC Ediciones, publicó su cuento Quebranta Cerebros en la antología El día que regresamos, Pandemonium Editorial. Pues bien, como dije antes, yo sentí que es como un monólogo, es como si fuese, como si fuese un requiem, un cántico antes de la muerte o un espectáculo hacia la muerte. Y es que así termina. Nuestro protagonista Raúl vive una decadente vida gracias a sus malformaciones. Y algo que me gusta del relato, aunque es un poquito pesado ya, porque solamente hay un diálogo o dos, uno, para mí es uno, donde está involucrado el protagonista. Y hay un segundo diálogo, pero que es al final que, bueno, el protagonista ya no existe. Perdón por el spoiler. Y es que, como dije antes, nos presenta todos estos sentimientos cargados, toda esta penumbra, tinieblas de sentimientos, toda esta oscuridad interna, todos estos adjetivos de la física del aspecto, ¿no? De la fisionomía de nuestro protagonista, y adjetivos de cómo él se siente y cómo los demás se sienten de él. Porque rescatan muchas cosas. Por eso digo, es como un monólogo, es como si nuestro protagonista nos contase su vida, nos contase el por qué le sucede esto. O sea, todo, pasa por toda su vida. Que fue desde niño hasta más adelante. Y vamos poquito a poquito resaltando algunos párrafos que comenzamos con, como les dije, con tantos, o sea, nos muestra tantos adjetivos que creo que los abarca todos, incluyendo lisura. Pero al principio del todo ya nos plasma cómo va a ser este relato. Yo repugnante. Está casi al principio, pero vamos a leer solamente esto. Deforme y repulsivo. Me muevo como un reptil en una ciénaga repleta de excrementos, pues así huelo. A mierda. Con esa partecita del párrafo, ya nos damos cuenta que el relato va a ser bastante cargadito de esto. Al final de ese mismo párrafo dice: soy un monstruo repleto de costras y pupas que me producen arcadas. Y lo de pupas
que son como estos escarbutos que te salen por comer mucho dulce o cuando tienes fiebre en los labios. Pero pupas también es parte de la metamorfosis de algunos insectos. Imagínate las mariposas cuando dejan esa como una larvita y esa costra que las cubre. Esos son pupas. Entonces dije, no, más larvas aquí no. Pero no era eso, sino era lo primero. Obviamente esto se detalla más a continuación en los párrafos que se vienen. Uno de los ejemplos claros de la asquerosidad de este párrafo y de cómo se muestra nuestro protagonista es este, que es una parte de un párrafote ya que dice, ¿quién puede mirarme sin vomitar? Doy verdadero asco. Otro, claro, y acá esto sí lo voy a dar grande ya, porque quiero que entiendan el sentimiento de nuestro protagonista con los demás, porque el psicólogo no lo entiende, siente que no le entiende su papá, su mamá, como en el anterior. Es que rescatar el lado psicológico es demasiado importante porque creo yo que resume mucho lo que es nuestro protagonista y su entorno, ¿no? Como que creo yo que es lo más importante, que cómo ve nuestro protagonista en los demás, que los demás hacia él es casi como intuitivo. Pero vamos a leer esta parte. Claro, no son ellos los inútiles, soy yo, siempre acabo siendo yo. Yo no sé ponerme los tratamientos y yo abuso de las lociones. Yo me infecto las heridas, yo me arranco las pústulas y yo me hago heridas. Yo me abro los párpados y me los rasco. Yo. Entonces siente que es todo hacia él, ¿no? Y él carga todo ese peso. Soy terriblemente repugnante. Y no solo es mi piel, los granos, las heridas y los párpados. Es que es bastante cargado, el texto es bastante cargadito. Y vamos comprendiendo a nuestro protagonista a medida que nos va dando varios ejemplitos de su vida cotidiana. Y cuando creíamos que había una luz de esperanza porque estaba yendo a la escuela, regresa a la misma escuela y entramos a un nuevo episodio en donde ya es clásico, ¿no? Cuando estás en esa decadencia y tan solo quieres acabar con tu vida, comenzamos con lo más bajo, ¿no? Que es las mentiras. Y después entramos con la sobredosis. Y ahí ya pues estaba cantado que... Porque lo dice desde inclusamente al principio, ¿no? Como hay una, y que se lo voy a contar, hay una parte en que dice que cómo es que sus padres lo pudieron mantener vivo a esta atrocidad. Ya hace más de un año que no salgo de mi habitación, comenta nuestro protagonista. Más adelante, después de nuestro primer diálogo, si me vieron así de horrible, ¿por qué no me eliminaron desde un principio? Se cuestiona y cuestiona a sus padres, ¿no? Quizás alguna respuesta para rescatarlo era por amor, ¿no? Pero él no entendía eso. Él no rescataba eso, solamente lo veía todo hacia él. Y era demasiada la carga que él no podía soportar. Bueno, al final eh, termina mal, obviamente que sí. Me gustaría contárselos, me gustaría expresarlos mientras los leo, pero ¿cómo es que te va construyendo toda esta pesadez sentimentalmente de nuestro protagonista para al final llegar a eso? Es como que el último martillo que llegó a hundir el clavo. Porque, ojito, que no es un clavo que se martilla de una. Va martillando poquito a poquito, poquito a poquito, y cada una va doliendo, va doliendo, va doliendo, hasta que al final es de un paj. Y se terminó de clavar. Así lo sentí yo el relato. Bastante pesadito, pero con mucho sentimiento en lo profundo de la depresión y el dolor de nuestro protagonista. Pobre Raúl. Pobre Raúl. Al final, pues, salió como un... Mierda. Yo quería otro final. Carajo. María, ¿por qué? Pero bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por soportarme todos estos minutos. Vamos ya 20 minutos. Y nada, nos vemos el siguiente sábado con otros dos relatos más
Muerte Dimórfica, Letras Descarnadas, que ya es el último. Así que nada, muchas gracias a todos, gracias a la editorial Pandemonium por esta hermosa antología de letras descarnadas y bastante bien significado. Así que nada, yo soy Alonso RPG, muchas gracias por estar en mi canal Radio War y gracias a todos, nos vemos el siguiente sábado, chao.